Hola a todos y bienvenidos, una vez más a nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso. Yo estoy aquí como siempre listo para compartir con ustedes un nuevo misterio, una nueva historia que nos hará pensar, reflexionar y probablemente sorprendernos un poco. Hoy nos adentraremos en un relato de secretos, de silencios y de verdades ocultas. Hoy vamos a hablar de Alil y Esla. Esos nombres. Seguramente algunos de ustedes ya los conocerán, quizás por un amigo, por un familiar, o tal vez simplemente hayan escuchado rumores. Pero hoy, vamos a ir más allá de los rumores, vamos a intentar descentrar más menos arcu copyright, es lo que realmente se esconde ese de Alil y Esla. Y lo mejor de todo, vamos a intentar revelar su secreto mejor guardado. Antes de que empecemos, quiero pedirles como siempre que se suscriban al canal. Si les gustan las historias de misterio, los relatos intrigantes y los análisis profundos, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora entremos de lleno en la historia de Alil y Esla. Alil y Esla. Dos nombres que juntos evocan una sensación superíndice 3n de algo inusual. No su copyright si es la combinación superíndice 3n de las letras, la sonoridad de las palabras o simplemente la aura de misterio que los rodea, pero algo en ellos nos llama la atención superíndice 3n. Y no somos los únicos. Durante aún más menos la gente ha especulado sobre su relación superíndice 3n, sobre sus vidas, sobre sus motivaciones. Pero copyright es lo que realmente sabemos de ellos. Comencemos por lo que es público, por lo que se puede encontrar en Internet, en los perius superíndice 3dicos, en las entrevistas que han concedido a lo largo de los aún más menos Alil es un reconocido arquitecto, famoso por sus diseños más menos innovadores y su pasión superíndice 3n por la sostenibilidad. Sus edificios se alzan como monumentos a la creatividad y a la armonía con la naturaleza. Piensen en el Jardín Vertical, esa maravilla que se levanta en el corazón superíndice 3n de Estambul, un edificio que respira, con plantas trepando por sus paredes, un ecosistema vertical en medio del bullicio urbano. O el Museo de la Luz con sus estructuras translúcidas que juegan con el sol y la sombra, creando una experiencia sensorial única. Cada uno de sus proyectos es una declaración superíndice 3n de principios, un manifiesto de su compromiso con el planeta. Esla, por su parte, es una exitosa escritora, autora de novelas que han conquistado a críticos y lectores por igual. Sus libros exploran temas complejos como la identidad, la memoria y la búsqueda de la verdad. Su primera novela, El eco de las piedras, la catapultó superíndice 3 a la fama, narrando la historia de una familia marcada por secretos enterrados en el pasado. Le siguió superíndice 3 La danza de las sombras, una exploración superíndice 3n profunda de la psique humana, ambientada en un laberinto de espejos y en gau más menos Y recientemente El jardín susurrado, una saga familiar que entrelaza la historia de Turcúa con los destinos entrelazados de sus personajes. Esla tiene una voz única, capaz de transportarnos a mundos fascinantes y hacernos reflexionar sobre nuestra propia existencia. Aparentemente dos personas exitosas, talentosas y respetadas en sus respectivos campos. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Alil y Esla son, además, hermanos. Hermanos. Pero su relación superíndice 3n va mucho más allá de lo familiar. Existe entre ellos una conexión superíndice 3n profunda, un vínculo que parece trascender lo ordinario. Y es precisamente en esa conexión superíndice 3n donde reside el secreto mejor guardado. A lo largo de los aún más menos han colaborado en varios proyectos. Alil ha diseñado más menos las portadas de los libros de Esla, portadas que no son simples ilustraciones, sino extensiones visuales de la narrativa, interpretaciones arquitectus superíndice 3nicas de los temas que Esla explora en sus novelas. La portada de El eco de las piedras, por ejemplo, mostraba una fachada antigua, resquebrajada por el tiempo, con una enredadera que simbolizaba los secretos que se aferran al pasado. Esla, por su parte, ha escrito los superíndice 3 logos de los Catu, logos de las obras de Alil, superíndice 3 logos que no son simples descripciones tu copyright técnicas, sino ensayos copyright ticos que capturan la esencia de la visión superíndice 3n de Alil, la filosofía que subyace a sus construcciones. En el superíndice 3 logo Alcatu, logo del Museo de la Luz,
Esla escribió superíndice 3 sobre la importancia de la luz como elemento transformador, capaz de revelar la belleza oculta en las sombras. Cada proyecto en el que trabajan juntos es un con diéresis copyright cito rotundo, una prueba irrefutable de su talento y su complementariedad. Pero se ayu de con diéresis copyright cito, lo que llama la atención superíndice 3n es la sinergia que se produce entre ellos. Es como si pudieran leerse la mente, como si compartieran una visión superíndice 3n única del mundo. Durante el proceso creativo se comunican con miradas, con gestos sutiles, con frases a medio terminar. Sus ideas fluyen libremente, se entrelazan, se complementan. Es un espectáculo fascinante presenciar su colaboración superíndice 3n. Y aquí es donde empiezan las teorías. Algunos dicen que son almas gemelas, destinadas a encontrarse y a complementarse, un yin y yang perfecto. Otros creen que su conexión superíndice 3n es producto de una experiencia traumática que vivieron en la infancia, un lazo forjado en el fuego de la adversidad. Y otros, copyrighticos, simplemente lo atribuyen a una gran inteligencia y a una buena química profesional, a la coincidencia de dos mentes brillantes que han sabido aprovechar su talento. Pero, ¿es la verdad? Para intentar desentrar más menos el misterio, he investigado a fondo sus vidas, he leído sus obras, he visto sus entrevistas y he hablado con personas que los conocen. He revisado archivos de Periu superíndice 3 dicos, he buscado en registros públicos, he contactado con amigos de la infancia, con profesores universitarios, con colegas de profesión superíndice 3n. He intentado reconstruir su historia, pieza por pieza, como si fuera un rompecabezas. Y lo que he descubierto es fascinante. Tanto Alil como Esla provienen de una familia humilde, que siempre los apoyó superíndice 3 en sus aspiraciones. Su padre era un carpintero, un artesano que trabajaba la madera con pasión superíndice 3n y dedicación superíndice 3n. Su madre era maestra de escuela, una mujer culta y sensible que amaba la literatura y la enseu más menos anza. Ambos les inculcaron el valor del trabajo duro, la importancia de la educación superíndice 3n y el amor por el arte. Desde New más menos os, mostraron un talento excepcional en sus respectivas ucondiéresis reas. Alil con sus construcciones de Lego que desafiaban la gravedad, creando rascacielos imaginarios y puentes colgantes que parecían desafiar las leyes de la física. Esla con sus cuentos que emocionaban a todos los que los escuchaban, historias llenas de fantasía, de aventura y de personajes inolvidables. Sus padres siempre los alentaron a seguir sus pasiones, a explorar su creatividad y a desarrollar su potencial. Pero su infancia no fue fácil. Sus padres murieron en un trágico accidente automovilístico cuando eran muy superíndice 3 venes. Un día soleado mientras regresaban de un viaje de vacaciones, un camión superíndice 3n fuera de control invadió superíndice 3 su carril. El impacto fue brutal, instantáneo. Alil tenua 8 aún más menos os y Esla 6. Este evento marcó superíndice 3 sus vidas para siempre y, según algunos, fortaleció superíndice 3 su vínculo de una manera inquebrantable. El dolor los unió superíndice 3, la copyright vida los hizo fuertes. Después copyright ese de la muerte de sus padres, fueron criados por su abuela, una mujer sabia y cariu más menos osa que les enseu más menos su condiéresis superíndice 3 la importancia de la familia, del respeto y de la perseverancia. Su abuela vivía en un pequeño más menos o pueblo en la costa del Mar Negro, un lugar tranquilo y apacible, rodeado de naturaleza exuberante. Su casa era antigua y acogedora, llena de libros, de fotógrafos y de recuerdos. Fue su abuela quien los animó superíndice 3 a seguir sus sueños más menos os y quien les brindó superíndice 3 las herramientas necesarias para convertirse en las personas que son hoy. Ella les contó superíndice 3 historias de sus antepasados, les enseñó más menos su condiéresis superíndice 3 a apreciar la belleza de la naturaleza, les transmitió superíndice 3 valores como la honestidad, la humildad y la compasión superíndice 3n. Y es precisamente en el recuerdo de su abuela donde creo que se encuentra la clave del secreto mejor guardado de Alil y Esla. En sus obras, tanto en la arquitectura de Alil como en la literatura de Esla, se puede percibir una constante referencia a la figura de su abuela. Sus valores, sus enseu más menos anzas, sus recuerdos, todo esto presente de una manera u otra. En los edificios de Alil, se puede apreciar la influencia de la casa de su abuela, con sus espacios amplios y luminosos, sus materiales naturales y sus detalles artesanales. En las novelas de Esla, se pueden encontrar personajes que se asemejan a su abuela,
mujeres fuertes y sabías que guían a los protagonistas en su camino. Y es que al parecer, su abuela les legó superíndice 3 algo muy ese que amor y sabiduría. Les legó superíndice 3 un secreto, un conocimiento ancestral que ha sido transmitido de generación superíndice 3n en generación superíndice 3n en su familia. Un secreto que se remonta a tiempos inmemoriales, a la cultura ancestral de los pueblos que habitaban las costas del Mar Negro. Este secreto, según lo que he podido investigar, tiene que ver con la capacidad de conectar con el mundo de una manera diferente, de percibir la realidad ese ayuda de los sentidos. Se dice que su abuela tenía la capacidad de predecir el futuro, de curar enfermedades con hierbas y de comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Se rumoreaba que podía leer las hojas de tu copyright, interpretar los sueños más menos y hablar con los animales. Y que les transmitió superíndice 3 este conocimiento a Alil y a Esla. Ahora su copyright que esto puede sonar un poco fantasioso, pero hay evidencias que sugieren que podría ser cierto. En algunas de sus entrevistas, tanto Alil como Esla han hecho comentarios enigmáticos que hacen referencia a una realidad ese ayud de lo visible. Han hablado de la importancia de la intuición superíndice 3n, de la conexión superíndice 3n con la naturaleza y de la necesidad de escuchar la voz interior. Alil ha mencionado en varias ocasiones que se inspira en los patrones de la naturaleza, en la geometría sagrada que se encuentra en las flores, en las conchas marinas y en los cristales. Esla ha confesado que a veces siente que los personajes de sus novelas le hablan, que le dictan sus historias. Y es precisamente en la combinación superíndice 3n de su talento, su conexión superíndice 3n y este conocimiento ancestral donde reside el secreto mejor guardado de Alil y Esla. No es simplemente que sean hermanos, ni que sean talentosos, ni que se complementen a la perfección superíndice 3n. Es que tienen algo algo que los hace únicos y especiales. Una sensibilidad especial, una intuición superíndice 3n aguda, una capacidad para conectar con el mundo de una manera profunda y significativa. Ahora bien, ¿qué copyright hacen exactamente con este conocimiento? ¿CU superíndice 3 lo aplican en sus vidas y en sus obras? Eso es algo que no he podido descubrir con certeza. Pero creo que lo utilizan para crear, para inspirar, para conectar con las personas de una manera ese profunda. Creo que su objetivo es hacer del mundo un lugar mejor, ese bello y ese conectado con la naturaleza. Alil busca crear espacios que sanen, que inspiren, que armonicen con el entorno. Esla busca contar historias que emocionen, que hagan reflexionar, que conecten con las emociones ese profundas del ser humano. Y es que en definitiva, el secreto mejor guardado de Alil y Esla no es algo que se pueda revelar fácilmente. Es algo que se siente, que se percibe en sus obras, en sus palabras, en su presencia. Es una energía especial que los rodea y que los hace únicos. Una luz que irradian, una vibración superíndice 3n que transmiten. Espero que hayan disfrutado de esta historia y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la conexión superíndice 3n, de la familia y de la búsqueda de la verdad. Que les haya inspirado a buscar su propio secreto, a conectar con su propia intuición superíndice 3n, a descubrir su propio potencial. En resumen, hoy hemos explorado la vida y la obra de Alil y Esla, dos hermanos talentosos y exitosos que guardan un secreto fascinante. Hemos visto CU superíndice 3 su infancia, marcada por la tragedia y el amor de su abuela, influyu superíndice 3 en su desarrollo y en su conexión superíndice 3n. Hemos analizado las teorías que giran en torno a su relación superíndice 3n y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que su secreto mejor guardado reside en la combinación superíndice 3n de su talento, su conexión superíndice 3n y un conocimiento ancestral transmitido por su familia. Un secreto que tal vez nunca lleguemos a comprender por completo, pero que podemos sentir en cada una de sus creaciones. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantará leer sus comentarios. ¿Qué copyright opinan ustedes de Alil y Esla? ¿Creen que realmente guardan un secreto? ¿Le creen que es ese secreto? Du copyright gemme sus opiniones en la sección superíndice 3n de comentarios. Me gustaría saber qué copyright piensan ustedes de todo esto. ¿Creen en los secretos familiares? ¿En la conexión superíndice 3n entre hermanos? ¿En el poder de la intuición superíndice 3n?
Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tengo muchas Moon-S historias como esta preparadas para ustedes. Misterios que nos harán pensar, reflexionar y sorprendernos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.